Bienvenido, esto es Ser Infinito. Prepárate un café y ponte cómodo para escuchar esta fascinante historia. Esta es una guía transformadora que te invita a descubrir el inmenso potencial de tu mente. Inspirado en las enseñanzas atemporales de Henry Thomas Hamblin, Entre la mente y el destino, ofrece un enfoque único para comprender cómo cada pensamiento que albergamos tiene el poder de construir, transformar y conectar nuestra vida con el universo. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas ni promesas vacías, sino herramientas prácticas y reflexiones profundas que te ayudarán a tomar las riendas de tu mente, cultivar pensamientos que nutran tus sueños y liberar aquellos que limitan tu camino. Es una invitación a redescubrirte, imaginar lo imposible y vivir con intención, porque el cambio que buscas comienza en tu interior. En un mundo donde la prisa y el caos parecen constantes, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre la fuerza más poderosa que poseemos, nuestra mente. Este libro, inspirado en el legado de Henry Thomas Hamblin y su obra The Power of Thought, publicada en 1921, revive y expande enseñanzas que han guiado a millones de personas hacia la transformación personal y espiritual. El dominio público nos ha permitido rescatar este conocimiento, adaptarlo al presente y conectarlo con los desafíos actuales. A través de este video, exploraremos no solo cómo nuestros pensamientos moldean nuestra realidad, sino también cómo podemos usarlos para alinearnos con las fuerzas más profundas del universo y crear una vida llena de propósito, abundancia y paz. El pensamiento como arquitecto de la realidad. Recuerdo el momento en que comprendí que mis pensamientos no eran solo una reacción al mundo, sino los cimientos de lo que me rodeaba. Era un día común, de esos en los que todo parece moverse sin rumbo, como hojas arrastradas por el viento. Me senté junto a la ventana, observé la lluvia caer y, de repente, una pregunta cruzó mi mente: ¿qué tan profundo impacta lo que pienso en lo que soy? En ese instante, la respuesta no era clara, pero sentí una verdad danzando entre el sonido de las gotas golpeando el cristal. Al mirar atrás, puedo decir que ese fue el inicio de mi despertar. Me di cuenta de que cada pensamiento, como un ladrillo, construía los muros y pasillos de mi vida. ¿Cuántas veces había levantado murallas sin darme cuenta? ¿Cuántas puertas había cerrado antes siquiera de intentar abrirlas? Pensar, aunque parezca sencillo, es un acto de creación. Imagina que caminas por un sendero desconocido en medio de un bosque. A tu alrededor, los árboles se alzan imponentes y el suelo cruje bajo tus pasos. Ahora cierra los ojos e imagina que decides construir un refugio en ese mismo lugar. ¿Cómo sería? ¿Sólido y cálido, hecho con cuidado? ¿O frágil y apresurado, temiendo que no haya tiempo suficiente? Ese refugio, querido lector, es tu vida. Y los materiales con los que lo construyes son tus pensamientos. ¿Alguna vez te has detenido a observar la calidad de tus pensamientos? Es una pregunta que pocos se hacen, pero que lo cambia todo. Yo no lo sabía al principio. Vivía con pensamientos prestados, temores que no eran míos, dudas heredadas y sueños que parecían brillar, pero nunca lo suficiente como para sostener mi camino. Fue entonces cuando entendí que lo que pensaba determinaba cómo me sentía, y cómo me sentía moldeaba cada decisión que tomaba. No es casualidad que en los días en los que alimentaba pensamientos de miedo, el mundo me pareciera un lugar hostil. ¿Alguna vez has sentido que todo conspira en tu contra? A veces, no es el mundo. Es el reflejo de nuestras propias inseguridades. Así como un río refleja el cielo, la vida refleja nuestra mente. Un día, alguien me preguntó: ¿cómo se sale de un pensamiento que te hunde? Respondí con otra pregunta: ¿y si en lugar de resistirlo, lo miras de frente? Si en lugar de luchar contra el miedo, lo entiendes como un maestro. Ese silencio, el que surgió tras mi respuesta, aún lo recuerdo.
Porque es en esos momentos cuando las verdades más simples encuentran su camino hacia el alma. Cada pensamiento tiene un peso, una intención, una energía. Algunos son ligeros como plumas y nos elevan, otros pesados como piedras y nos hunden. Pero incluso las piedras pueden servir para construir puentes. Así que me hice una pregunta: ¿qué quiero construir con lo que pienso? Esa simple reflexión abrió un mundo nuevo ante mí. Porque, al final, no importa lo que nos haya sucedido ni las heridas que cargamos. Lo que realmente importa es cómo elegimos usar lo que tenemos. El cambio comienza en tu interior. A veces me preguntan si es posible cambiar el rumbo de una vida que parece escrita en piedra. Siempre respondo que sí. El cambio comienza en el instante en que decides observar tus pensamientos como lo harías con un río que fluye, sin juzgarlo, pero con la intención de comprenderlo. Es cierto que no siempre podemos controlar lo que aparece en nuestra mente, pero sí podemos elegir qué pensamientos alimentamos, cuáles dejamos crecer y cuáles dejamos ir. La mente es un jardín, y cada pensamiento, una semilla. ¿Qué estás plantando hoy? Si sembramos miedo, cosechamos dudas. Si sembramos amor, cosechamos paz. Pero este jardín no se cultiva solo una vez. Requiere cuidado constante. Y ahí radica la belleza del proceso: cada día nos da una nueva oportunidad para sembrar algo distinto. Un día, mirando al pasado, comprendí que muchos de los obstáculos que había enfrentado no eran más que castillos construidos por mi propia imaginación. Eran miedos amplificados, dudas sin fundamento y juicios innecesarios. Al reconocerlo, una nueva posibilidad emergió: podía construir algo diferente. Al principio, cambiar los patrones de pensamiento no fue sencillo. Es como aprender un nuevo idioma: requiere práctica, paciencia y, sobre todo, disposición para equivocarse. Pero cada pequeño paso marcaba la diferencia. Cada vez que elegía un pensamiento más amable, el mundo respondía con más calidez. ¿Es esto magia? No, es simplemente la ley natural de causa y efecto. Lo que siembras en tu mente florece en tu vida. A veces, la mente es como un espejo empañado por el aliento del tiempo: refleja, pero sin claridad. Me recuerdo a mí mismo, años atrás, caminando por un sendero de tierra mientras el sol se ocultaba tras las colinas. En ese entonces, sentía que mi vida estaba dividida en dos fuerzas opuestas: una me impulsaba hacia adelante con sueños y anhelos, mientras otra me susurraba dudas, insistiendo en que, por más que lo intentara, nunca sería suficiente. ¿Por qué la mente parece tan dividida, tan contradictoria? Fue en esa caminata cuando algo comenzó a revelarse. La brisa acariciaba mi rostro y, al mirar al horizonte, me pregunté: ¿quién está realmente tomando las decisiones aquí? ¿Soy yo o es algo más dentro de mí que no comprendo? Poco a poco, entendí que la mente no es una sola voz, sino un diálogo continuo. Es como dos viajeros compartiendo un mismo camino. Uno, el consciente, observa, planea y decide. El otro, el subconsciente, guarda memorias, actúa sin preguntar y, a menudo, parece tomar el control cuando menos lo esperamos. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces reaccionas de maneras que no comprendes del todo, como si alguien dentro de ti escribiera las líneas antes de que las pronuncies? Imagina una biblioteca infinita, con estanterías que se extienden más allá de lo que la vista alcanza. Esa es tu mente subconsciente. Allí se guardan no solo los recuerdos de tu vida, sino también los patrones que has repetido sin cuestionar, las emociones que no te atreviste a sentir por completo, las historias que otros escribieron para ti y que aceptaste como propias. Lo más curioso de esta biblioteca es que nunca duerme. Trabaja en silencio, interpretando los mensajes que le envías y respondiendo con acciones,
emociones y resultados. ¿Cuántas veces has sentido que tus decisiones están guiadas por algo más profundo, algo que no logras identificar? Esa es la paradoja de nuestra mente, dos mundos coexistiendo en un mismo espacio. Uno, lleno de luz, donde podemos ver y elegir conscientemente; el otro, sumergido en sombras, donde germinan las semillas plantadas hace tiempo sin que nos demos cuenta. Aquí surge la pregunta crucial. ¿Cómo logramos armonizar estas dos partes de nosotros mismos? Recuerdo una tarde en la que, sin razón aparente, me sentía inquieto, como si una tormenta invisible se desatara dentro de mí. Me senté junto al fuego, intentando calmarme, pero cada pensamiento era una chispa que avivaba aún más las llamas. Entonces, decidí enfrentarme a mí mismo, a esa parte que no comprendía. Cerré los ojos y pregunté, ¿qué quieres decirme? Al principio, el silencio fue abrumador. Pero, poco a poco, surgieron respuestas, no en palabras, sino en imágenes, recuerdos y sensaciones. Me vi en momentos olvidados, situaciones en las que había reaccionado sin pensar, pero que dejaron una huella profunda en mí. Fue entonces cuando entendí que el subconsciente no es un enemigo, sino un aliado olvidado. Es como un río subterráneo, poderoso y constante, que puede llevarte lejos si aprendes a guiar su curso. ¿Cómo podemos guiar algo que no vemos? La respuesta, aunque simple, no fue fácil de aceptar, prestando atención. Cada pensamiento que sostienes, cada emoción que eliges alimentar, se convierte en un mensaje que envías a esa parte profunda de ti. Si le das miedo, lo tomará como una orden. Si le das confianza, construirá un camino sólido bajo tus pies. Un día recordé algo que había leído: la mente consciente es como un capitán al timón de un barco y el subconsciente, el vasto océano sobre el que navega. El capitán decide la dirección, pero es el océano quien sostiene la nave. Sin embargo, si no conoces las corrientes, podrías terminar siendo arrastrado lejos de tu destino. Así que empecé a observar mis pensamientos, mis emociones, mis acciones repetidas. No con juicio, sino con curiosidad. Y algo maravilloso sucedió: cuanto más consciente me volvía de mis patrones, más control tenía sobre ellos. Era como si, al iluminar las sombras, éstas empezaran a transformarse en algo útil, en algo hermoso. Ahora te pregunto, ¿cuánto de lo que haces hoy viene de un lugar de conciencia y cuánto es simplemente un reflejo de viejos hábitos? No es una pregunta para avergonzarte, sino para invitarte a mirar más profundamente. Porque cuando te das cuenta de que puedes elegir, incluso en las cosas más pequeñas, empiezas a despertar a un nuevo nivel de vida. Hoy, cuando miro al pasado, veo cómo la dualidad de la mente ha sido mi mayor desafío, pero también mi mayor regalo. Comprendí que no se trata de eliminar las sombras, sino de integrarlas, de usarlas para crear algo más grande. Así que, cuando sientas que una parte de ti quiere avanzar mientras otra parece detenerte, no luches contra ti mismo. Escucha. Pregunta. Recuerda que, al igual que el sol y la luna, ambas partes son necesarias para iluminar tu camino. Porque en esa dualidad, en ese diálogo interno, es donde comienza tu verdadero despertar. ¿Qué historia eliges escribir con tu mente hoy? Ahora solo necesitas empezar a escuchar, a observar, a elegir. Porque cada pensamiento que escoges con propósito es un paso hacia esa fortaleza que ya existe en ti. La vida no siempre será fácil, las tormentas seguirán llegando, pero si construyes una fortaleza interior basada en pensamientos de poder y propósito, descubrirás que puedes resistir cualquier cosa. No porque seas invulnerable, sino porque entiendes que, pase lo que pase, siempre tendrás el poder de decidir cómo enfrentar cada momento, transformando el dolor en sabiduría. El dolor llega sin previo aviso, como un visitante inesperado.
Nos encuentra en momentos de calma, en días de rutina, y se instala en nuestro corazón como si siempre hubiera pertenecido allí. ¿Por qué duele tanto perder, fracasar, sentirnos vulnerables? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero en el corazón del dolor siempre hay un mensaje esperando ser descubierto. ¿Qué pasaría si el dolor no fuera un enemigo, sino un maestro? Recuerdo un momento en mi vida en el que el dolor parecía ser lo único real. Todo a mi alrededor se tornó gris, perdí algo que creí irreemplazable y, con ello, una parte de mí. En esos días oscuros, las palabras de consuelo parecían vacías, como si nadie pudiera comprender la magnitud de lo que sentía. Me preguntaba por qué propósito podía tener tanto sufrimiento. La respuesta no llegó de inmediato. El dolor no se disipa como la lluvia que cesa de golpe, es más bien como una tormenta que deja el suelo húmedo durante días, recordándote lo que ha pasado. Pero un día, mientras caminaba solo, algo cambió, vi una flor creciendo entre las grietas del asfalto, pequeña pero vibrante, aferrándose a la vida con toda su fuerza. En ese momento me pregunté, ¿pueden hacer algo bello incluso en el terreno más inhóspito? El dolor, cuando lo permitimos, puede convertirse en el terreno donde germina nuestra sabiduría. Al principio, resistimos. Es natural. Queremos que desaparezca, que deje de hacernos sentir vulnerables. Pero cuanto más luchamos contra él, más profundo parece clavarse en nosotros. Fue entonces cuando entendí que había otra manera de enfrentarlo, dejar de huir y aprender a escucharlo. ¿Alguna vez te has detenido a escuchar lo que tu dolor quiere decirte? No para juzgarlo o eliminarlo, sino con la apertura de quien está dispuesto a aprender. Lo intenté en uno de esos días interminables de tristeza. Cerré los ojos y le hablé a mi propio dolor, como si fuera un viejo amigo. ¿Qué quieres enseñarme? Al principio, solo hubo silencio, pero luego, en la quietud, surgieron verdades que había estado evitando. Me di cuenta de que gran parte de mi sufrimiento no venía solo de la pérdida, sino de mi resistencia a aceptarla. Me aferraba a lo que ya no podía ser y, en mi apego, cavaba un pozo aún más profundo. Pero también comprendí algo más, el dolor me había revelado partes de mí que antes no conocía. Mi fragilidad, sí, pero también mi fortaleza. Mi miedo, pero también mi capacidad de amar profundamente. La transformación del dolor en sabiduría no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere valentía, paciencia y sobre todo, honestidad contigo mismo. Requiere mirarte al espejo y aceptar que, aunque no puedas cambiar lo que te sucedió, sí puedes decidir qué harás con ello. ¿Qué haces con tu dolor hoy? ¿Lo cargas como una cruz o lo utilizas como una herramienta para crecer? En algún momento comprendí que el dolor no era algo que debía superar, como si fuera una montaña que simplemente se escala y se deja atrás. Era algo que debía integrar, algo que formaría parte de mí, pero no como una herida abierta, sino como una cicatriz que me recordaría lo que había aprendido. Porque, al final, las cicatrices no son solo marcas de lo que hemos sufrido, sino pruebas de lo que hemos superado. Imagina que el dolor es como un bloque de mármol en bruto. Puede parecer frío, tosco, imposible de moldear. Pero si tomas las herramientas adecuadas, la reflexión, la paciencia, la compasión hacia ti mismo, puedes empezar a esculpir algo con significado. ¿Qué formas podría tomar tu dolor si lo transformaras en algo útil, en algo bello? Una vez alguien me preguntó, ¿cómo puedo encontrar sentido al sufrimiento? Respondí con otra pregunta, ¿qué has descubierto sobre ti mismo a través de él? Porque esa es la clave. El dolor no nos define, pero puede revelarnos. Nos muestra nuestras debilidades, pero también nos da la oportunidad de encontrar nuestra fuerza.
nos obliga a soltar lo que no podemos cambiar y, al hacerlo, nos libera para enfocarnos en lo que sí podemos construir. Hoy, mientras escribo estas palabras, quiero que sepas que tu dolor no es un castigo ni una carga que debas llevar para siempre. Es una invitación a conocerte más profundamente, a crecer, a encontrar dentro de ti una sabiduría que solo puede nacer de las experiencias más difíciles. ¿Qué lecciones esconde tu dolor? ¿Qué regalos podría ofrecerte si lo miras con otros ojos? Transformar el dolor en sabiduría no significa dejar de sentir tristeza o añoranza. Significa elegir darle un propósito. Significa decidir que, aunque no puedes cambiar lo que pasó, sí puedes cambiar cómo te afecta. Y eso, en sí mismo, es un acto de valentía. Un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz esperando ser descubierta. Un día, mientras caminaba por la playa, escuché un susurro acompasado con el ritmo de las olas. No logré entenderlo al principio, pero al acercarme, distinguí que no era una oración cualquiera, sino una afirmación: soy fuerte. Estoy en paz. Puedo con esto. La persona que lo repetía parecía transformarse con cada palabra, como si estuviera reconstruyéndose desde dentro con el simple poder de su voz. No pude evitar preguntarme, ¿es posible que unas pocas palabras repetidas con intención puedan cambiar nuestra vida? Las afirmaciones son como semillas que sembramos en la tierra fértil de nuestra mente. Cada vez que las repetimos, las regamos con nuestra atención, emoción y fe. Al principio pueden parecer solo palabras vacías, frases sin sentido, pero si las sostenemos el tiempo suficiente, cobran vida. Porque, al final, no son las palabras en sí mismas las que transforman nuestra realidad, sino la energía que les damos al creer en ellas. Recuerdo la primera vez que intenté usar afirmaciones. Estaba en un momento en el que todo parecía estar en mi contra: la inseguridad, el miedo al fracaso y la duda me pesaban como nubes oscuras impidiendo que la luz entrara. Me dijeron que intentara repetir: estoy bien. Estoy aprendiendo. Todo tiene un propósito. Al principio me pareció absurdo, mi mente se resistía, gritándome lo contrario. Pero seguí repitiéndolo. Y algo curioso ocurrió: con el tiempo, esas palabras empezaron a sentirse reales. No porque mi situación hubiera cambiado de inmediato, sino porque algo dentro de mí comenzó a alinearse con ellas. Las afirmaciones no eliminan los problemas, pero nos preparan para enfrentarlos con fortaleza. ¿Qué palabras necesitas decirte hoy para cambiar la historia que te cuentas? Nuestra mente no distingue entre lo que es real y lo que imaginamos con intensidad. Cuando repetimos algo con emoción, lo programamos en nuestro subconsciente, afectando no solo nuestros pensamientos, sino también nuestras acciones. Es como enseñarle a la mente una nueva melodía que, con el tiempo, se convierte en la banda sonora de nuestra vida. Reflexiona por un momento. ¿Cuáles son las palabras que te repites a diario? Muchas veces no somos conscientes de nuestro diálogo interno, pero este tiene un impacto profundo en nuestra vida. Frases como "no soy suficiente" o "esto es demasiado difícil" también son afirmaciones, aunque negativas. Y si las repites constantemente, se convierten en profecías autocumplidas. La buena noticia es que puedes cambiar ese diálogo en cualquier momento. Si eliges afirmaciones que te fortalezcan, como "soy capaz", "estoy creciendo" o "estoy lleno de posibilidades", con el tiempo esas semillas florecerán y transformarán tu percepción del mundo. Para mí, una de las afirmaciones más poderosas fue: estoy exactamente donde necesito estar para crecer. La repetía en momentos de incertidumbre, cuando sentía que mi vida no avanzaba como quería. No eliminó mis problemas, pero me dio una nueva perspectiva y me ayudó a ver cada experiencia, incluso las difíciles,
como parte de un proceso mayor. La clave no es solo repetir las afirmaciones, sino sentirlas. Visualiza lo que dicen como si ya fuera real. Si dices, soy fuerte, imagínate enfrentando un desafío con confianza. Si dices, estoy en paz, siente cómo tu cuerpo se relaja con cada palabra. Porque las afirmaciones no son magia, sino un puente entre tu presente y el futuro que deseas construir. Hoy, mientras escribo estas palabras, quiero que recuerdes algo: dentro de ti ya tienes las herramientas para sanar, para crecer, para prosperar. No importa cuán roto te sientas, tu cuerpo y tu mente siempre están trabajando para regresar al equilibrio. Tu tarea no es presionarlos, sino ayudarlos con amor. Cuando cultivas pensamientos de cuidado, gratitud y posibilidad, creas un espacio donde la transformación puede florecer. No necesitas esperar a que algo externo cambie para empezar a sentirte bien. Puedes elegir ahora, en este mismo instante, sembrar semillas de afirmación que, con el tiempo, transformarán la forma en que ves el mundo. Porque, al final, la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de crear con lo que ya tienes. Resiliencia mental, superando la adversidad. La adversidad llega sin avisar, como una tormenta que nos despoja de certezas y nos reta a encontrar nuestra fortaleza interior. Pero, ¿la resiliencia es algo con lo que nacemos o es una habilidad que desarrollamos con el tiempo? Recuerdo una etapa en mi vida en la que todo parecía desmoronarse. Cada día traía consigo un nuevo desafío, una carga más que soportar. Me sentía como un árbol azotado por un viento implacable, tambaleante, al borde de la caída. Al principio, busqué fuerzas en lo externo, en palabras de aliento, en distracciones momentáneas, incluso en la esperanza de que todo pasara pronto. Pero fue en un instante de soledad, frente al espejo, cuando comprendí algo poderoso: la verdadera fortaleza no viene de afuera, sino de adentro. La resiliencia mental no significa evitar el dolor ni fingir que no nos afecta. Se trata de aprender a adaptarnos, de encontrar equilibrio incluso en medio de la tormenta. Es como un río que, al topar con rocas en su camino, no se detiene, sino que las rodea, se moldea y sigue avanzando sin perder su esencia. ¿Te has preguntado cómo podrías fluir en lugar de resistirte ante las dificultades? Una vez leí que la resiliencia es como un músculo que se fortalece con el tiempo. Al principio, puede parecer que no tenemos la fuerza para seguir adelante, pero cada vez que enfrentamos la adversidad, aunque sea con temor, estamos entrenando esa capacidad de resistencia. ¿Qué pequeña acción podrías tomar hoy para fortalecer tu resiliencia? Recuerdo una conversación con alguien que había atravesado pérdidas que parecían insuperables. Le pregunté cómo había logrado seguir adelante. Su respuesta fue simple, pero profundamente sabia. Acepté que no podía controlar todo, pero sí podía decidir cómo reaccionar. En esas palabras encontré la clave. La resiliencia no es resistencia ciega, es aceptación. No se trata de ignorar el dolor, sino de usarlo como una oportunidad para crecer. Imagina que tu mente es un jardín. La adversidad puede arrancar algunas flores, pero también puede traer la lluvia que nutre las raíces. La resiliencia consiste en no desesperarse cuando algunas cosas se pierden, porque siempre se pueden sembrar nuevas semillas. ¿Qué estás cultivando en tu mente durante los momentos difíciles? A menudo creemos que ser resilient significa nunca quebrarnos, mantenernos firmes sin importar qué. Pero la verdadera resiliencia está en la flexibilidad, en la capacidad de doblarnos sin rompernos, de aprender de las caídas y levantarnos con una nueva perspectiva. ¿Qué has aprendido de los desafíos que has enfrentado? Un día, reflexionando sobre uno de los momentos más oscuros de mi vida, me di cuenta de algo sorprendente. Aunque en su momento el dolor me parecía insoportable,
ahora podía ver que también me había transformado. Me había enseñado paciencia, compasión y gratitud por las pequeñas cosas. Porque eso es lo que hace la resiliencia: convierte el dolor en sabiduría, la pérdida en gratitud y las heridas en aprendizaje. Si estás enfrentando una adversidad ahora mismo, quiero que recuerdes esto: no necesitas tener todas las respuestas hoy. La resiliencia no se trata de resolverlo todo de inmediato, sino de seguir avanzando, paso a paso, incluso cuando el camino no está claro. Aunque todo parezca incierto, tienes dentro de ti la capacidad de superar cualquier cosa. Detente un momento y pregúntate: ¿qué me ha enseñado la adversidad que he enfrentado hasta ahora? Tal vez descubras que eres más fuerte de lo que pensabas. La resiliencia no significa ser invencible, sino ser humano. Significa permitirnos sentir el dolor sin quedarnos atrapados en él. Significa elegir crecer, incluso cuando rendirse parece lo más fácil. Y sobre todo, significa recordar que, aunque no podamos controlar las tormentas, siempre podemos decidir cómo navegar a través de ellas. La paz interior no es un destino al que llegamos por casualidad. Es una construcción intencional, un refugio que edificamos con nuestras elecciones diarias, especialmente con los pensamientos que decidimos albergar. Sin embargo, muchas veces vivimos como prisioneros de nuestra propia mente, dejando que las preocupaciones, las dudas y los pensamientos caóticos tomen el control. Pero, ¿y si pudieras dominar tus pensamientos en lugar de que ellos te dominen a ti? Recuerdo una época en la que mi mente era como un río desbordado, incontrolable, arrastrándome en direcciones que no deseaba. Me preocupaba por el futuro, me arrepentía del pasado y, en medio de todo eso, el presente se me escapaba de las manos. Me preguntaba: ¿es posible encontrar calma en tanto ruido? La respuesta me llegó una tarde, caminando en silencio por un bosque. El viento movía las hojas de los árboles con un sonido rítmico y tranquilizador. Me detuve a observar cómo las ramas se mecían sin resistencia, dejando que el viento pasara sin alterar su esencia. Fue en ese momento cuando entendí que mi mente podía hacer lo mismo: no necesitaba luchar contra cada pensamiento, sino dejarlos fluir como el viento entre las hojas. Intentar controlar cada pensamiento es como intentar detener las olas del mar con las manos, agotador e imposible. El dominio del pensamiento no se trata de suprimir ideas o emociones, sino de aprender a observarlas sin apego, a elegir cuáles merecen nuestra atención y cuáles simplemente dejar ir. Como un jardinero que cuida su jardín, arrancando malas hierbas para dar espacio a las flores. ¿Qué pensamientos estás regando cada día en tu mente? Al principio no fue fácil. Mi mente estaba acostumbrada a correr sin dirección, a llenar cada momento de silencio con preocupaciones innecesarias. Pero decidí hacer un pequeño cambio: cada vez que surgía un pensamiento negativo, en lugar de resistirlo, simplemente lo observaba y me decía: esto es solo un pensamiento, no mi realidad. Poco a poco, esta práctica me dio espacio para elegir, y en ese espacio, encontré la semilla de la paz interior. La clave está en recordar que no somos nuestros pensamientos, somos quienes los observan. Imagina que tu mente es como el cielo y tus pensamientos son nubes. Algunas son ligeras y pasajeras, otras densas y oscuras, pero el cielo siempre permanece ahí, inmutable. ¿Qué pasaría si dejaras de identificarte con las nubes y recordaras que eres el cielo? Un día alguien me dijo: no puedo controlar mi mente, mis pensamientos siempre me abruman. Le respondí: no necesitas controlarlos, solo entenderlos. Cuando comprendes que los pensamientos son como visitantes en tu mente, puedes decidir cuáles invitas a quedarse y cuáles dejas ir. Esa es la esencia del dominio del pensamiento, no un control forzado, sino una elección consciente. Los pensamientos que alimentas determinan la calidad de tu vida. Si llenas tu mente de juicios,
miedos y dudas, tu mundo reflejará esa energía. Pero si eliges pensamientos de gratitud, confianza y compasión, comenzarás a ver esos mismos reflejos en tu realidad. No es un cambio instantáneo, pero transforma profundamente cómo experimentas el mundo. Recuerdo un momento en el que enfrentaba una decisión difícil. Mi mente estaba llena de ¿y sí? ¿Y qué pasará si? Me sentía paralizado por las posibilidades negativas. Entonces decidí hacer algo diferente, cerré los ojos, respiré profundamente y me pregunté, ¿qué pensamiento me trae paz en este momento? La respuesta no llegó de inmediato, pero cuando lo hizo, fue simple y poderosa. Al aferrarme a ese pensamiento, sentí como la tormenta en mi mente comenzaba a calmarse. El dominio del pensamiento no significa que nunca tendrás pensamientos negativos, sino que cuando lleguen, sabrás que no tienen que definirte. Es como aprender a navegar un barco en aguas turbulentas, no puedes detener las olas, pero puedes aprender a mantener firme el timón. Hoy quiero invitarte a probar algo. Tómate unos minutos para observar tus pensamientos. No los juzgues, no pelees con ellos, solo obsérvalos como quien mira pasar autos por una calle. Luego pregúntate, ¿qué pensamiento podría elegir ahora que me acerque más a la paz? Puede ser algo tan simple como, estoy aquí y estoy bien, o, tengo la fuerza para superar esto. Cada vez que eliges conscientemente un pensamiento, estás tomando las riendas de tu mente y abriendo la puerta a la paz interior. Porque la verdadera libertad comienza en el momento en que decides no ser esclavo de tu propia mente, sino el arquitecto de tu realidad. El poder de la creatividad y la conexión universal. ¿Qué pasaría si dejaras que tu espíritu creativo tomara el mando y rediseñara tu futuro? Recuerdo un momento de mi vida en el que me sentía atrapado en una rutina monótona, como si cada día fuera una repetición del anterior. No había espacio para soñar, mucho menos, para crear. Sentía que mi camino ya estaba trazado, limitado por circunstancias que parecían fuera de mi control. Pero una noche, mientras observaba las estrellas, algo dentro de mí cambió. Me pregunté, ¿y si los límites que veo fueran solo ideas que puedo reimaginar? Esa simple pregunta abrió una puerta que nunca supe que existía. Comencé a visualizar no solo el futuro que deseaba, sino las infinitas posibilidades que podían llevarme hasta él. Fue entonces cuando entendí que el espíritu creativo no consiste en esperar a que las circunstancias cambien, sino en transformar nuestra percepción de lo que es posible. Imagina por un momento que tu vida es un lienzo en blanco. Cada pensamiento que tienes y cada decisión que tomas es una pincelada que le da forma. La creatividad no es solo para los artistas, es el acto diario de decidir cómo quieres que se vea tu vida. ¿Qué colores estás usando para pintar tu futuro en este momento? Una vez, alguien me dijo, no soy una persona creativa, no sé cómo imaginar algo diferente. Le respondí, la creatividad no es una habilidad, es una elección. Todos somos creativos porque todos imaginamos. La diferencia está en lo que elegimos imaginar. Puedes visualizar un futuro lleno de posibilidades o uno limitado por miedos y dudas. Tú decides qué cuadro pintar. El espíritu creativo florece cuando nos permitimos soñar sin restricciones, sin preocuparnos por el cómo y dejándonos llevar por el que sí. ¿Qué harías si supieras que no puedes fallar? ¿Qué caminos explorarías si todas las puertas estuvieran abiertas? Estas preguntas no son fantasías vacías, son el punto de partida de una transformación real. Recuerdo un ejercicio que cambió mi forma de ver las cosas, cerré los ojos e imaginé mi vida ideal, sin las limitaciones de lo que creía posible, dejando que mi imaginación volara libre. Vi un futuro lleno de propósito, de conexiones significativas y de logros que me llenaban de alegría. Cuando abrí los ojos, nada externo había cambiado,
pero algo dentro de mí se había encendido. Mi mente había trazado un mapa y mi corazón sabía exactamente hacia dónde debía dirigirse. La creatividad también nos permite enfrentar desafíos desde una perspectiva diferente. En lugar de ver problemas insuperables, empezamos a descubrir oportunidades para crecer, aprender y adaptarnos. Es como mirar un rompecabezas incompleto y sentir la emoción de descubrir dónde encaja cada pieza. ¿Qué desafíos en tu vida podrían convertirse en oportunidades si los miraras con creatividad? El mundo está lleno de ejemplos de personas que, con imaginación y coraje, han transformado sus vidas y las de otros. Pero esa capacidad no es exclusiva de unos pocos. La creatividad no necesita grandes recursos ni condiciones perfectas, solo requiere una mente abierta y la disposición a intentar algo nuevo. Leí una vez una frase que decía, el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Pero para que esos sueños se conviertan en realidad, primero debemos atrevernos a imaginarlos con todo detalle. No basta con querer un futuro mejor, necesitamos visualizarlo, sentirlo como si ya fuera nuestro y luego dar los pasos necesarios para construirlo. Hoy quiero invitarte a reflexionar, ¿qué futuro estás imaginando? ¿Uno basado en tus miedos o en tus sueños? No necesitas tener todas las respuestas ahora mismo. Solo necesitas empezar, aunque sea con una idea pequeña, un primer boceto de lo que quieres crear. El espíritu creativo no es un don reservado para unos pocos, es una chispa que todos llevamos dentro, esperando ser avivada. Cuando eliges imaginar un futuro mejor, no solo creas posibilidades para ti, sino que también inspiras a quienes te rodean a hacer lo mismo. Porque la creatividad no es solo personal, es contagiosa. A veces, cuando la vida se siente caótica y desconectada, basta con mirar al cielo para recordar algo esencial: vivimos en un universo vasto y misterioso donde todo está interconectado. Las estrellas, aunque separadas por distancias inimaginables, forman constelaciones que cuentan historias. Los árboles, aunque enraizados en la tierra, se comunican entre sí a través de redes invisibles. ¿Y nosotros? ¿Cómo encajamos en esta sinfonía cósmica? Recuerdo una noche en particular en la que me sentía completamente desconectado, como si nada en mi vida tuviera sentido. Me senté bajo un cielo lleno de estrellas y, mientras las observaba, algo dentro de mí empezó a cambiar. Fue como si esas luces distantes me recordaran una verdad olvidada: no estamos separados del universo, somos parte de él. La conexión cósmica no es solo un concepto espiritual, es una realidad que podemos experimentar cuando aprendemos a sintonizar nuestras mentes con el flujo natural del universo. Al igual que una gota de agua no está separada del océano, nuestros pensamientos no son entidades aisladas. Son vibraciones que impactan nuestra vida y el tejido mismo de la realidad. ¿Qué tipo de energía estás enviando al universo con tus pensamientos hoy? El pensamiento humano tiene un poder increíble. Es una energía que no se queda limitada a nuestra mente, viaja, conecta y transforma. Cada pensamiento que sostienes es como una onda que se expande en un lago tranquilo. Puede ser armoniosa y suave o turbulenta y destructiva. Todo depende de la intención detrás de tus pensamientos. Alguien me dijo una vez, no entiendo cómo mis pensamientos pueden influir en algo tan vasto como el universo. Le respondí, piensa en un rayo de luz. Aunque parezca pequeño, puede viajar distancias inimaginables. Así son tus pensamientos, comienzan en ti, pero no terminan ahí. La armonía universal no es algo que debamos buscar fuera de nosotros, es algo que ya existe dentro, esperando ser descubierto. Cuando aprendemos a calmar nuestra mente y a enfocarnos en lo positivo, nos alineamos con esa energía universal. Es como sintonizar una radio. Las señales están ahí, solo necesitamos ajustar nuestra frecuencia para escucharlas con claridad.
Cierro con una reflexión. ¿Qué impacto deseas dejar en el mundo con tus pensamientos y acciones? El viaje que hemos recorrido no es solo una exploración de ideas, sino una invitación a transformar nuestra vida desde adentro hacia afuera. No eres prisionero de tus pensamientos, eres el arquitecto de tu realidad. Hoy, este conocimiento está al alcance de todos. El poder del pensamiento no es un lujo, sino un derecho y una responsabilidad. ¿Qué harás ahora con lo que has aprendido? Porque la verdadera transformación no ocurre en las páginas que lees, sino en los pensamientos que eliges sostener. Este no es el final, sino el comienzo de un viaje hacia la creación consciente de tu vida. Si este mensaje resonó contigo, no olvides darle like y suscribirte. Eso me ayuda a seguir creando contenido para ti y a llegar a más personas que también buscan crecer y transformar su vida. Déjame tu comentario, dime qué parte te inspiró más o qué te gustaría ver en los próximos videos. Y si crees que este mensaje puede ayudar a alguien más, compártelo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí.